Muy buenas noches, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar leyendo sus comentarios sobre un tema que genera una profunda polémica en el mundo o en la arena política a esta hora y que para muchos, ya vamos a ver lo que dicen los analistas, deja una vez más la dignidad de la República en la palestra pública. Estamos hablando de la polémica y reveladora, si se quiere, carta del ex canciller Álvaro Leiva, en la que asegura que el presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, tienen problemas de drogadicción. Para muchos este debate nace con muchas sombras y pocas luces, entre otras cosas porque Álvaro Leiva hace esta revelación luego de, creo que más de 2 años, un largo periodo después de salir del gobierno, y por eso también le están haciendo muchos cuestionamientos al ex canciller. Para analizar entonces este tema y en dónde está esa delgada línea entre la vida privada de un mandatario y los asuntos de Estado, vamos a hablar a esta hora con Pedro Viveros, analista político de aquí de la casa y de Voz Populi. Pedro, como siempre, un gusto, bienvenido. María Camila, un saludo y gracias por la invitación. A usted empiezo preguntándole, haciéndole la que era hoy nuestra pregunta del día en Noticias Caracol, y es ¿hasta qué punto la vida privada de un mandatario es un asunto público, un asunto de Estado? María Camila, yo creo que una persona que trabaja durante mucho tiempo para llegar a un cargo tan importante como el de presidente, se cuida mucho de su vida privada. ¿Y por qué? Porque en el momento en el que gana la elección, esa persona deja de ser pues una persona que representa los intereses de un sector privado, sino que representa al Estado. Entonces yo sí creo que el presidente tiene derecho a su vida íntima, por supuesto que sí, pero creo que cuando se descubren cosas de la vida privada que generan el debate como esta carta, tienen que debatirse y analizarse, porque muchas de las cosas que dijo Álvaro Leiva, a pesar de que fue a destiempo, que entre otras cosas él mismo lo dice en la carta, que se arrepiente de no haberlo hecho en su momento, pues por supuesto que cobran vigencia para debatirlas, porque el presidente de la República, en lo que analiza Álvaro Leiva, estaba en una función de Estado en París, no estaba de vacaciones o con su familia o representando una compañía privada, estaba representando una visita oficial, María Camila. Y eso pues tiene unas restricciones a la vida íntima de todo mandatario. Cuando los presidentes tienen este tipo de viajes, gozan de un protocolo que les permite no cometer ese tipo pues, de imprudencias como las que relata Álvaro Leiva en su carta, María Camila. Sí, pero mire, Pedro, que pareciera que la ley colombiana no coincide o no está de acuerdo tanto con posiciones como la suya y la de muchos ciudadanos que se están viendo hoy indignados por esta situación. Y es que la ley colombiana prácticamente lo que dice, y usted nos ayudará a ilustrarlo bien o a entenderlo bien, es que mientras el mandatario cumpla, pues puede hacer lo que quiera en su vida privada. Claro, por eso yo le digo, nadie está hablando de que él cometió un delito, y nadie está hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que, entre otras cosas, porque la ley no dice absolutamente nada en esa materia, pero lo que estamos hablando es el debate. Ese debate político sí se tiene que provocar para poder llegar a soluciones. Mire usted que ya hay unos parlamentarios proponiendo que los futuros mandatarios deben someterse a un examen médico, a un examen como en Chile, que acaba de pasar a un debate muy importante en el Parlamento chileno, una ley que hace obligatorio que todos los aspirantes a cargos públicos en Chile se hagan una prueba de consumo de drogas para ver si esa persona tiene inclinaciones de drogadicción, no para mandarlos a la cárcel, sino para saber que esa persona necesita un tratamiento y es una persona adicta al consumo de drogas psicotrópicas o también de alcohol. Entonces, este debate lo que provoca es eso, María Camila, que se evidencie lo que pasó para que podamos proponer soluciones a futuro y que eso no se vuelva a presentar. Porque lo que no puede pasar es que periódicos tan importantes del mundo estén diciendo hoy en los grandes titulares que el presidente de Colombia, según su canciller, María Camila, ese señor no hizo parte, Leiva, de acuerdos políticos, era de las entrañas del presidente, está aseverando que el presidente es una persona que consume drogas de manera exagerada.
Entonces me parece que ese debate político sí hay que hacerlo. No hay ninguna ley, y en eso estoy de acuerdo completamente con usted, pero el debate hay que hacerlo. De hecho, sí, el equipo de producción me ayuda a mostrarle a Pedro y a los usuarios aquí lo que tengo en el computador es la carta de Leiva. Ante la duda la respuesta debe ser la honestidad, dice el periódico El Espectador. Me dicen que tenemos problemas mostrándolo hasta ahora, pero es la editorial de hoy de este diario tan importante en nuestro país que dice básicamente, Pedro, que la carta del ex canciller no puede desestimarse con un simple mensaje en X ni con estrategias de desprestigio en contra de la persona que la escribe. Es decir, esto tiene de parte y parte, es como un equilibrio entre el tema polémico de esto y también la responsabilidad estatal, ¿no? Es que mire, María Camila, mire este cuadro que sale en esa carta. Una canciller que el doctor Leiva maltrata de una manera exagerada como mujer, en lo que yo no estoy de acuerdo y rechazo plenamente esa carta. Esos comentarios sueltos alrededor de la doctora Laura Sarabia, que ella puede ser controversial o controvertida, pero uno lo que no puede hacer son aseveraciones como las que él deja entrever de una mujer. Entonces ahí, por ejemplo, eso sí es una implicación que hay que rechazar, ese párrafo de la carta. Pero cuando involucra a la doctora Sarabia con el doctor Benedetti en otro tipo de actuaciones que fueron públicas, el debate sí se tiene que dar. Pedro. Y no podemos soslayar lo que está diciendo un canciller de la República o un ex canciller de la República. Entonces yo sí diría, de una manera tajante, el debate hay que darlo y parar las cosas que son exageradas. Una de ellas para mí es lo que hizo el doctor Álvaro Leiva con la persona de Laura Sarabia. Pero el debate, María Camila, hay que abrirlo. En esa carta dice muchas cosas el doctor Leiva, y yo sí creo que el país tiene que abordar ese tema con mucha seriedad, lo que dijo el ex canciller. Es precisamente lo que dice el periódico El Espectador en su editorial de hoy. Se suma a esta conversación otro analista, otro Pedro, de aquí de la casa, Pedro Medellín, economista y docente universitario de la Universidad Nacional de Colombia. Pedro, un gusto saludarlo. María Camila, qué gusto y saludo a Pedro Viveros. Dice su tocayo, Pedro, que el debate hay que abrirlo porque las aseveraciones que hace Álvaro Leiva en su carta son de la mayor gravedad. ¿Usted coincide con esta postura o está más del lado de la balanza de quienes dicen que esto es meramente asunto privado de la vida del presidente? No, los asuntos privados del presidente son los asuntos de su vida cotidiana, de su vida y de su condición como padre, como abuelo, como esposo, como hermano. Pero otra cosa es como jefe de Estado. Y en esa condición es que está siendo considerado en la carta por parte de su ex canciller. El asunto que a mí me preocupa más es esa condición de jefe de Estado en la que estuvo, de visita en París, en donde en esa visita oficial se generan unas condiciones, una serie de obligaciones. El proceso de gestión de la visita es un proceso de rigor en donde está representando al Estado colombiano y sus intereses son los intereses del Estado. Y de ninguna manera él puede utilizar los recursos públicos, los fondos públicos, las visitas públicas, los viajes públicos, la condición del viaje oficial, de visita oficial que estaba teniendo para aprovechar el viaje a visitar su familia. Muchos de nosotros hemos estado en esas condiciones y lamentablemente uno no puede abusar de esa condición y simple y llanamente tiene que estar al servicio del Estado colombiano. Él tiene la condición de jefe de Estado y como condición de jefe de Estado, el aparato público del país que lo recibe le asigna y lo pone al cuidado de los organismos de inteligencia y seguridad porque tienen que cuidar que el presidente visitante no le vaya a pasar nada en su territorio. Entonces, si el presidente Petro se va y se desaparece, así se vaya donde las sobrinas, donde la hija, o a los parques, o a las librerías, eso debía estar dentro del programa y no puede estar por fuera del programa. Y nos debe el ex canciller Leiva, nos debe el reporte de dónde fue que estaba el presidente,
que seguramente fue informado por las autoridades de seguridad e inteligencia del gobierno francés. Ah, pero mire, Pedro Viveros, que Pedro Medellín va un poco más allá y ya mirando la minucia de la agenda presidencial, dice que cuando un presidente está de gira o de visita oficial, tiene que dedicarse a eso, no hacer visitas incluso a su familia o sacar ese tiempo para eso, como él lo hizo en el día en que muchos dicen se le perdió a la comitiva. ¿Usted qué opina sobre el uso del tiempo para ese tipo de actividades, Pedro Viveros? Saludo a Pedro Medellín, muy especial. Los viajes de un mandatario tienen una milimetría en los tiempos. Eso no es una cosa, digamos, que sale y nadie sabe dónde está el presidente cuando está de visita de Estado. Por ejemplo, él puede decir que tiene una agenda privada, pero siempre dice dentro de esa agenda privada dónde está. A veces los mandatarios van a otro país y los invitan a una obra de teatro dentro del programa. Y eso aparece dentro de la agenda con el protocolo de Cancillería y se dice dónde está el presidente en ese momento. Porque, entre otras cosas, yo creo que Pedro también lo sabe, María Camila, las agendas de los mandatarios en visita estatal, depende del evento, se concilian, se trabajan entre las cancillerías de ambos países para poder precisamente saber en qué momento tiene que estar determinada autoridad en determinado escenario con el equipo que llega al presidente de visita. Lo que quiero decir con esto es que esa visita no era de un particular, esa visita era de un jefe de Estado, era una visita estatal, y pues eso tiene unos protocolos, y estoy viendo por las reacciones del presidente y de su entorno que también en eso se equivocan, porque están mandando unos mensajes muy difusos de qué estaba ocurriendo con el presidente. Y hay otros funcionarios que deberían estar al tanto de eso, que están, digamos, pateando la pelota hacia adelante y diciendo que acompañaron al presidente hasta determinadas horas y después no sabían de eso. No. Cuando un presidente está en visita, está el embajador, el canciller o las personas que hacen parte de los temas que van a abordar en ese otro estado, tienen que estar al tanto permanentemente de lo que ocurre con el presidente, María Camila. Claro, es que ya se está hilando muy delgado. Entonces, Pedro, Medellín, dice el embajador en Francia, que es que pues porque tenemos que saber el minuto a minuto de la agenda del presidente, porque es que es lo normal, ¿no? Que uno sepa dónde está su presidente. El minuto a minuto del presidente se debe saber porque es el jefe de Estado y está en una visita oficial. Y como bien dice el tocayo Pedro Viveros, es la milimetría de la agenda. Y cada minuto cuenta, cada reunión cuenta, porque es que son los intereses del Estado colombiano los que están en juego, son los acuerdos y los recursos colombianos los que están en juego. ¿Cómo así? Pues que no, es que él decidió que le dio pereza ir, como sucedió en Madrid, o que tenía una convocatoria en Madrid con los periodistas y le dio sueño y se quedó a dormir más bien y prefirió quedarse a dormir y la gente tuvo que esperarlo 3 horas en la embajada porque esa situación no ocurrió en la embajada de España y no pasó nada. No, él tiene que respetar y tiene que asumir un respeto hacia la agenda. Entendemos que el presidente le gusta mucho viajar y le gusta mucho estar, pero que cumpla las reglas de juego. No es responsable, no es respetuoso, no es serio, ni está haciendo institucionalmente, está cumpliendo la ley. El señor embajador Alfonso Prada, al salir a decir cosas y hacer a dar testimonios que controvierten los otros temas. Ya, hay que mirar de verdad, porque el señor embajador también debió recibir información del gobierno francés, igual que el ex canciller Álvaro Leiva en ese momento. Nos debe Álvaro Leiva el informe de dónde estaba el presidente y dónde fue que él supo que estaba el presidente. Y en ese sentido me parece que es un tema que hay que asumirlo seriamente y que esto no es que hay que salir de paseo y que es que los colombianos, que por qué tienen que saber. Claro que tenemos que saber cada minuto, claro que tenemos que saber en qué gasta cada peso, claro que tenemos que saber por qué decide cada cosa. Él es el presidente de la República y le toca lamentablemente asumir esa tarea. Si no le gusta, pues podía renunciar, eso no hay demasiado problema.
Tan bueno que sería que algunos funcionarios escucharan esto que usted está diciendo, porque ellos la encuentran la comba al palo, Pedro, y han dicho, Pedro Medellín, que el punto de la vida personal es fundamental incluso para que él tenga sus momentos de relajación, de esparcimiento y de liberar su cabeza, porque eso también es necesario para un mandatario, y lo confirma su hija Andrea, de que estuvo con ellos en ese viaje a París y que precisamente por estar siempre ante una opinión pública voraz y muy crítica es que ellos prefieren mantener esos momentos en privado. ¿Qué tan válido es eso, Pedro Medellín, que suena tan humano? Lamentablemente no pueden ser tan privados porque es un asunto de visita oficial. Y como él es funcionario público y se está moviendo con recursos públicos, la visita oficial termina en el momento en que el presidente sale del país. Él está en visita oficial. Tiene que informarle al país anfitrión de las reuniones y tiene que informarle a todo el mundo. ¿Por qué no informó a sus ministros que lo estaban esperando? ¿Por qué no le informó a los periodistas que estaban ahí pendientes? Hombre, me voy a ir a reunir con mis hijos, infórmenle al gobierno anfitrión, señores del gobierno francés, quiero ir a visitar a mis hijos, entonces, y hay los protocolos y hay los espacios para hacerlo. Pero eso está milimétricamente marcado desde el momento en que aterriza el presidente hasta el momento en que despega del aeropuerto francés. Y en ese sentido, entonces, no hay espacio que valga para agenda privada porque él va en la condición de jefe de Estado y es un asunto público en el que está comprometido. Pedro, el de Blue Radio, que de hecho nos atiende a esta hora amablemente mientras está en programa. Pedro, agradeciendo también por eso. Si María Camila sigue insistiendo con lo de Pedros, vamos a tener que montar un portal, es que Pedro. Los Pedros y los dos son académicos, los dos son analistas, o sea, es que ahí no encuentro cómo diferenciar. Los dos tienen gafas, mejor dicho, o sea, no encuentro cómo diferenciarlos, los dos Pedros de la casa. Como ahora hay los Gustavos, los Mauricios, de pronto están los Pedros de acá. Sí. Los Danieles. Pero miren que es una buena idea, y hay las Camilas, aquí en Caracol sí que hay las Camilas. Pedro Viveros, hablemos del tema de Álvaro Leiva y el timing tan cuestionado. Hay quienes dicen, incluso exministros como Juan Carlos Echeverry, que esto es una sinvergüencería, que él venga a hacer esto tiempo después de haber salido, más como un acto de un hombre ardido porque no logró su cometido en el gobierno y porque no le dieron el posicionamiento que él esperaba. ¿Qué opinión le merece esto, Pedro? El doctor Echeverry se equivoca tanto con ese comentario. De hecho, el presidente Petro lo retuiteó, ¿no? Lo reposteó y todo. Sí, ¿no? De acuerdo, pero le digo que se equivoca tanto que uno comienza a observar, por ejemplo, por qué cuando pasa el tiempo el doctor Echeverry saca libros defendiendo su gestión o saca libros argumentando qué hizo en sus campañas. ¿Por qué no sacó o no argumentó eso en el momento en el que estaba en el cargo? Porque resulta que en la política hay un ayer, un hoy y un mañana. Y a los funcionarios que ocupan este tipo de cargos pueden utilizar esos tres tiempos tranquilamente. Yo creo que Pedro coincide en esto. A mí que me gusta leer, uno descubre cosas que hoy, 50 años después, pasaron en la Segunda Guerra Mundial. Y todavía tienen implicaciones serias. Si esas cosas salen a la luz pública, así las cuente alguien 50 años después. Porque es una función del Estado, no es privada. Entonces, en eso lamento disentir del señor exministro de Hacienda, el doctor Juan Carlos Echeverry. Porque en el debate público no hay, eso es atemporal. Todo el tiempo, mire, María Camila, usted en el medio de comunicación recibe denuncias, aparece un testigo, sale gente 20 años después, han recuperado del Palacio de Justicia una cantidad de delitos posteriores. Entonces uno no puede salir a argumentar hoy que porque el doctor Leiva lo contó 2 años después no es válido. No, es válido. Y es válido en el debate, porque aquí no hay ningún delito, no hay una ley que nos lleve a nosotros a sancionar al presidente por determinada cosa, pero el debate político sí hay que hacerlo. Y hay que hacerlo muy serio y a profundidad. Pedro, quiero leer el trino puntualmente para no ser imprecisa. Lo que dijo el exministro Echeverry es: la carta de Leiva es una bajeza que desdice de un ministro de Estado. El presidente Petro no es santo de mi devoción, pero es el presidente de la República y el señor Leiva fue su canciller. Si no tiene nada serio que decir, hágale el favor al país de quedarse callado, señor Leiva. Pedro Medellín, ¿cómo analiza usted esto?
Eh, digo lo siguiente, si hay una norma por la cual el presidente puede ser procesado en función de algo que se llama mal comportamiento o mala conducta, que es el artículo 175 de la Constitución Política. Esto es Ok. la condición de indignidad y de mal comportamiento. En este sentido, el hecho de que eh, eh, Juan Carlos Echeverry pasa de largo varios hechos. El primero es que pasa de largo el hecho donde se desaparece en la función, en el ejercicio del cargo, ¿sí? Hay una especie de abandono del cargo ahí que no es de ninguna manera intrascendente. Y en segundo lugar, plantea una serie de problemas desde el punto de vista de la gestión que plantean unos problemas serios. Y el planteamiento que hace en torno a Ricardo Roa y a Saravia y a Armando Benedetti son cosas serias sobre el tema de las complicaciones que están teniendo para la administración pública. Sobre el tema de personal, yo no me meto, ¿no? Cada quien tiene su fuero para hacer las cosas, salvo si esas condiciones personales afectan las decisiones públicas, la calidad de las decisiones, el nivel de dedicación del funcionario, pues hay complicaciones. Para un piloto que tiene depresiones o que tiene dependencias, es difícil y tiene que presentar una serie de exámenes, entonces la acción política es una acción como jefe de Estado que es importante. Ese es un ejemplo, yo creo que perfecto, porque mire usted la rigurosidad con la que cada 3 meses le hacen esos exámenes de salud y de salud mental, de claridad mental a los pilotos, y si algo les sale mal, simplemente no pueden estar al frente de esa máquina. Pedro Viveros, ¿por qué no será que no hemos aplicado ese mismo estándar tan riguroso a nuestra política? Aquí, usted lo mencionaba, hay otros países en los que se intenta, pero mire que acá el tema es de gran discusión. Pero yo quería decirle a Pedro que cuando hacía referencia a lo de que no hay ninguna ley, hacía referencia, y creo que yo no fui muy claro en eso, a lo de la drogadicción que alega Leiva. Entonces no hay un punto taxativo que diga que por eso un presidente puede estar cometiendo algún... A eso me refería, pero estoy de acuerdo. Hay una norma donde se puede perfectamente llevar al presidente a un juicio por no comportarse bien, de acuerdo, pero no, lo que no encuentro en la normatividad es el hecho de la drogadicción, De la que es el que alega drogadicción, ley. Entonces, quería dejarlo ahí, digamos, como para complementarlo. Sí, que es un tema, Y lo otro, digamos, es un tema personal que sí, que exacto, se afecta a exacto, la comisión, eso era eso lo es que otro tema. quería, pues, porque me parece Yo soy que es bueno respetuoso de decirlo eso y porque, pues, seguramente otros y- presidentes habrán sido consumidores, seguramente, exacto, o y no tendrán otro sabemos tipo de cosas, exactamente. es que ese es el parte punto. de su intimidad. Pero si eso afecta la De estabilidad del acuerdo, Estado o las de decisiones, acuerdo, es otro de tema. acuerdo. Eso ya Es es un otro mal tema. Tiene que comportamiento, ver sí. el piloto del avión que en una depresión estrelló el avión Sí, sí. contra Claro. De un acuerdo. cerro. No, quería dejarlo ahí como una coletilla a lo que yo me refería pero estoy realmente de acuerdo con el análisis. Y lo otro, María Camila, en Estados Unidos a los presidentes le hacen exámenes de manera permanente, por ley. Acaba de salir Donald Trump de un examen donde mostró de una manera, como hace todas sus cosas Trump, estrafalariamente, que había salido perfectamente su colesterol y todas las cosas de los exámenes que le habían hecho. La semana pasada le hicieron el examen. En Colombia no existe eso y por eso es importante el debate. Este debate es importante por eso. Le comentaba hace un rato lo que está pasando en Chile, lo que se está tramitando en Chile. Acaba de pasar a segundo debate esa ley donde le hacen prueba a todos los aspirantes a corporaciones públicas, incluida la presidencia, una prueba para ver si la persona tiene problemas de drogadicción o de alcoholismo. Entonces el debate es oportuno, pero en Colombia no tenemos ninguna norma que obligue al presidente hoy a hacerse un examen, ni siquiera de salud. Mire usted, aquí pasaron cosas muy complejas. El expresidente Virgilio Barco cuentan todos los que han escrito, que tuvo un problema gravísimo de Alzheimer
Muchas personas dicen que no fue tan temprano, otros dicen que fue tarde en el mandato, pero mire usted que ahí, por ejemplo, debimos haber aprendido esa lección para tener mire lo que pasó con el ex candidato Rodolfo Hernández. ¿Qué tal que ese señor hubiera ganado, María Camila y Pedro? Estaríamos en un problema gigantesco porque no le hicieron un examen de salud y nunca se supo que tenía. Entonces yo creo que este tipo de debates son oportunos precisamente para ese tipo de decisiones a futuro. Sí, Pedro, ya lo escucho usted porque tengo que despedir a Pedro Medellín porque tiene que retirarse para una cita muy importante también de análisis y nos sacó este ratico. Pedro, gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. No, con usted me quedo. Estoy despidiendo. Me confundí. A Pedro Pedro se está sacando, pero yo también. No, con usted me quedo. Pedro es el que tiene que ir a analizar. Yo ando aquí en Santiago de Chile de profesor. Ay. Perfecto. Mil gracias, María Camila. Pedro, gracias. Nos vemos pronto. Abrazo. Bueno, sigo entonces con Pedro Medellín aquí en este análisis. Usted quería comentar, Pedro, lo que estaba mencionando Pedro Viveros sobre el tema de los presidentes y las posibles condiciones de desorden en diferentes áreas que podrían tener y cómo eso podría, sí, afectar su función, pero a veces ni nos enteramos y cómo es mucho más transparente en otros países y en Colombia no. Sí, lo que pasa es que el tema institucional del presidente, aquí la condición, el régimen presidencial es demasiado institucional presidencialista y el presidente tiene una condición casi de personaje supraciudadano, en el cual mucha de la gente guarda hacia el presidente un respeto casi reverencial, y hay elementos que tenemos que abordar de la acción del presidente. Al presidente Petro se le permite y no se le cuestiona de manera seria ni de manera que él maltrate a las personas. Es una persona que es un maltratador con los opositores. No se refiere en términos de lo que debe ser un jefe de Estado. Acusa a mucha gente bajo unas condiciones en las cuales de señalar a la gente como de asesinos o señalarlos con unos términos absolutamente desobligantes, y la gente entonces, como es el señor presidente, no reacciona. Y me parece que ya va siendo hora que el presidente también y que los ciudadanos asumamos que el presidente es el presidente de la República, pero que él también tiene límites. Su poder y su condición institucional también le exige un comportamiento correcto. A mí realmente me tiene sin cuidado si el señor tiene unos vicios, unas dependencias, es problema de él, no me interesa. Si eso implica una afectación sobre el ejercicio de sus funciones, sí me preocupa y tiene que haber algún mecanismo de observación y revisión. Pero mi preocupación es sobre las actuaciones institucionales como presidente, que él se pierda estando en ejercicio de su cargo, que él no asista a las reuniones, que llegue 2 o 3 horas tarde a las reuniones o que simplemente argumente que es que hay agenda privada porque le dio pereza o porque alguna cosa. Ya le digo, en el caso, en una de las visitas oficiales en España, el presidente seguramente llegó en una condición, llegó cansado o agotado o alguna cosa, pero tiene que informarle a la gente, simplemente no se desaparece. En ese momento se fue a dormir, a descansar, sí, está bien, pero el reporte tiene que ser un reporte donde se le diga a la gente, mire, el presidente llegó en una condición de salud que hay que esperar que se reponga, y en esa condición sí es comprensible que él descanse, que él se retire y descanse y que retome fuerzas para desarrollar normalmente su agenda. Pero no esta cosa de que se pierde y después no crea que estaba haciendo de abuelo. Si él está haciendo de abuelito, me parece muy bien, pero que ejerza de abuelito cuando está con los recursos públicos y está pagando su pasajecito con su platica. Pedro, ya estamos llegando a la conclusión y quizás la pregunta más difícil en todo este tema es la que tiene que ver con la canciller Laura Sarabia, y quiero preguntarle sobre lo que dice allí el ex canciller Leiva, porque él dice, y voy a leer textual,
que cuando él se da cuenta que Laura maneja la agenda del presidente y no le daba cita con los ministros, comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que además le satisfacía algunas necesidades personales, y procede a sugerirle al presidente que la retire a ella, a Benedetti y a Ricardo Roa del gobierno, porque dice que ellos lo tienen secuestrado y le hacen mucho daño. ¿Usted identifica en este tipo de señalamientos o de revelaciones bajeza? ¿Qué opinión le merece también esa revelación que hace Leiva? Yo realmente no encuentro pertinente referirme a los últimos párrafos sobre los temas personales porque primero no estoy informado, no se constata, y No sobre queda estos claro, temas ¿no? personales no quisiera decir algo. Sobre el tema de la administración del tiempo por parte de la hoy canciller Sarabia, en términos de que ella era la que administraba el tiempo del presidente, sí me parece que ese es un tema. Y en muchos casos los ministros sí tuvieron problemas para tener acceso al presidente, para conversar con el presidente. El presidente decía que él tenía el Twitter y tenía el teléfono y por el WhatsApp se podían comunicar con él. Pero muchas veces se necesita la conversación personal y muchas veces lo que se vio en el tema institucional es que Laura Sarabia, como secretaria del presidente, como jefe de gabinete del presidente, manejaba discrecionalmente el tiempo del presidente y tenía a los ministros con unos problemas de atención en la agenda muy serios. Claro que eso depende también de lo que el presidente le diga, que si el presidente le autoriza o no le autoriza. Siento que también ella fue una persona y ha sido una persona muy eficiente con el presidente. Y Laura Sarabia también ha jugado un papel importante en temas muy relevantes. El presidente un día a las 3 de la mañana, un domingo, escribió un incomprensible Twitter, un incomprensible mensaje de X, en el cual prohibía la entrada de unos aviones de los Estados Unidos, que nos generó un problema de unas magnitudes absolutamente impensadas. El presidente obligó al presidente Trump a una intervención a las 9 de la mañana. El presidente Trump intervino, tomó unas decisiones muy fuertes contra Colombia, y fue la acción de la entonces ya designada ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, junto con el ministro saliente Luis Gilberto Murillo, y el embajador en Estados Unidos, Daniel García Peña, los que resolvieron la crisis en cuestión de horas. Y el domingo a las 10 de la noche, gracias a la gestión de ellos tres y a la gestión que tuvo Laura Sarabia, realizó de manera eficiente su trabajo. En ese sentido, me parece que no es Álvaro Leiva la persona que tenga la autoridad moral ni institucional para cuestionar el trabajo o la condición de cercanía de la hoy canciller Laura Sarabia con el presidente Petro. Sí, porque si algo hemos visto es que se puede calificar o tildar su hoja de vida con falta de experiencia en lo público, pero lo cierto es que diligente y eficiente sí la hemos visto ser a lo largo de buenos este resultados. gobierno. Eso es cierto, Pedro. Se nos acabó el tiempo. Quisiéramos seguir aquí, pero se nos acabó el tiempo con la promesa de que nos volvemos a encontrar para analizar lo que pasa en el gobierno y estas tormentas que se suman a lo que muchos llaman como la afectación a la dignidad de nuestra república. Le deseamos mucha suerte en sus compromisos académicos allá en Chile y le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chao, Pedro. Adiós. Buenas noches para usted y también para los usuarios de Noticias Caracol en Vivo que nos están dejando sus comentarios sobre este tema, si bien muy polémico, también relevante a nivel nacional. Con esta información cerramos esta emisión de Sala de Prensa y los invitamos a quedarse conectados con Signo Pesos. Feliz noche para todos.